lo que es muy peligrosa esta medida, porque no siempre los electores siguen las decisiones de los líderes de los partidos. Entonces, por eso muchos líderes políticos, cuando llega este momento, dicen: no, nosotros dejamos en libertad de que vote cada quien como le guste, porque si da línea para que voten por tal o cual opción y no resulta, pues puede crear un problema que no tienen, ¿no? En ese momento. Ese es el asunto. Entonces, pero bueno, un poco siguiendo el esquema izquierda-derecha, pues es obvio que los partidos de la izquierda pues, votarán al candidato que esté más cerca de su corazón ideológico, y los electores de derecha pues votarán por el partido que más o menos esté más cerca también de su corazón ideológico. Entonces esos alineamientos electorales pues se dan inmediatamente después. Vamos a tener, si mal no recuerdo, en Chile el 15 de diciembre vamos a tener la segunda vuelta, vamos a ver cómo se acomodan los astros y a ver si le puede obtener ese 4% Bachelet para tener la mayoría absoluta. Yo creo que sí lo va a lograr. Aunque también hay que señalar que muchas veces el partido que en primera vuelta sale ganador, en la segunda vuelta puede ocurrir que pierda. Piense nada más que pierda. Imaginen qué gran frustración se debe sentir que ganaste y que luego, digamos, por el sistema electoral, pues luego lo pierdes, ¿no? Porque no tuviste los votos suficientes. En su opinión, si se implementara esto en México, ¿sería bueno o sería malo? O sea, al ver de que en las últimas elecciones presidenciales pues fue una parte de como de 3 millones de votos entre uno y el otro, ¿no? Entonces, este sistema nos haría un beneficio pensando en las elecciones presidenciales. ¿Sería bueno o sería malo? ¿Usted qué opina? Bueno, ¿para quién? ¿Malo para quién? Sería también la respuesta. O sea, como sociedad, pues, ¿nos beneficiaría? O sea, ¿haría que el proceso fuera más legítimo? Bueno, lo que tenemos ahora es que hemos visto cuando en los dos últimos procesos, los dos últimos procesos electorales presidenciales, hemos tenido un sistema de tercios. Es decir, ninguno de los partidos ha logrado ni siquiera el 40% de las coaliciones. Entonces, tenemos que hay un déficit para calidad democrática. O sea, digamos, lo ideal sería que hubiera gobiernos con mayorías absolutas. Ideal. Pero bueno, yo creo que sería bueno desde el punto de vista del diseño electoral si hubiera también lo correspondiente en materia de coaliciones de gobierno. Porque lamentablemente cuando emerge, digamos, un triunfador, sea el caso de Felipe Calderón o el caso de Felipe Peña Nieto, los partidos que lo llevaron, que se supone tienen plataformas registradas ante el IFE, y a ver, corrijo un dato, el PAN con Felipe Calderón no fue una coalición, en el caso de Peña Nieto sí ocurrió, incluso con Fox hubo coalición con el Partido Verde. Pero bueno, el asunto es que como en el mercado los vendedores llegan con una oferta, entonces teóricamente se supone que en sociedades informadas como la nuestra, la gente vota no por el que se peina mejor o el que aquella mejor, sino que vota por ideas, por una plataforma electoral, ¿no? Entonces, lo lógico es que cuando
se forma el gobierno, esas ideas son las que deben estar impulsando, digamos, las políticas públicas que se van a implementar, ¿no? Bueno, respecto a esta cuestión, doctor, ¿usted cree que nos alcance la cultura política para implementar un sistema de dos vueltas electorales? Porque lo acaba de mencionar, hay un déficit en la calidad de la democracia en nuestro país, porque hay un gran abstencionismo en el mismo proceso electoral. Entonces, imagínese convocar a una segunda vuelta. ¿Cree que la gente tenga los incentivos adecuados para volver a ir a votar? Por ejemplo, estaba leyendo en Uruguay, la gente vota 4 veces en menos de un año, ¿no? Primero votan las primarias de los partidos, luego vuelve a votar la primera vuelta electoral, ¿no? Donde elige también al parlamento, luego se segunda vuelta, vuelve a votar en la segunda vuelta y después elige a sus autoridades locales, ¿no? Y nosotros nos cuesta ir a votar una vez y tenemos todas las elecciones simultáneas. Entonces no sé si sea un problema que la cultura política en México impida que se implemente un sistema de dos vueltas electorales, ¿no? Para obtener una mayoría absoluta que dé un gobierno, ¿no?, al país. Bueno, a ver, ya. Además, igual teniendo en cuenta el costo del voto, ¿no? Para las personas, a mí, en lo personal, sí lo considero todavía más complicado. Pues acaban de dar la cifra, ¿no? Un voto, la unidad del voto, un voto cuesta alrededor de 200 pesos. Entonces, pues, sacar una segunda vuelta para sacarlo de la mayoría, pues, ¿cuánto nos costaría a los mexicanos? Estamos hablando de casi de 400 pesos para dar 2 votos, y eso sin asegurar que el abstencionismo reduzca, ¿no? Tenemos una institución de las más seguras en cuestiones electorales, el IFE, pero también es costoso, es una cifra exorbitante lo que cuesta llevar casillas a lugares apartadísimos de las ciudades, y todo esto genera un costo al país. Pues sí tendremos un beneficio en cuestión de legitimidad, pero también como verlo como negocio generaría un costo completamente aún más exorbitante. Bueno, yo creo que pues no podemos decir qué va a ocurrir cuando haya segunda vuelta aquí en México, ¿no? Más bien el asunto parte de una necesidad. Estamos obteniendo triunfos tanto a nivel presidencial, pero también a lo mejor en el último a los municipios del país, bajo apoyo electoral, y agregándole además este factor que ustedes mencionan, que es el abstencionismo, pues deberíamos estar hablando casi de gobiernos, muchos de ellos ilegítimos, que no tienen suficiente apoyo de los votantes. Sin embargo, yo creo que para eso están pensadas las fórmulas de agregación de intereses políticos, culturales. Así hoy creo que en América Latina 14 países tienen segunda vuelta. Entonces lo han hecho, digamos, para generar mayorías absolutas con votos legítimos, no de manera artificiosa como la cláusula de gobernabilidad, o diseñando salamandreo que mencionabas, compañero, ahorita, generando mayorías después de ganar un partido. Sí. Yo creo que en sí mismo el tema de la segunda vuelta permite cierta facilidad de generar mayorías absolutas. Ahora también en el mundo hoy mucha gente no está votando. Gracias, hoy no se caracterizan por tener una alta participación, o como diría el profesor Schmitter en el verano, en una conferencia en Culiacán, decía que el problema es que las sociedades, si las sociedades además de este tipo de participación tienen, si tienen este tipo de participación también tienen en su entorno inmediato también otras formas de participación. O sea, la participación ciudadana no se reduce única y exclusivamente al voto. La pregunta
pregunta es, en la ciudad donde vienen ustedes, ¿cuántas organizaciones ciudadanas existen? Y van a encontrarse que hay una variedad que va desde los que cuidan los perros, los que cuidan el agua, que cuidan, digamos, el tema de la seguridad, etc. Tenemos muchas formas de participación ciudadana. Entonces, la parte que tiene que ver con lo electoral es una más. Entonces, tenemos distintas formas. Entonces, la fortaleza de una sociedad se mide por la existencia de este tipo. ¿Que va a costar más caro? Yo creo que podría estarnos costando más caro no hacerlo. Ahora, el asunto del rediseño también tiene que ser pensado en clave de ahorros. Yo lo que he visto como observador electoral me he dado cuenta muchas veces que los cambios que se hacen en las legislaciones es para como diría Lampedusa, cambiar pero para seguir igual. ¿Recuerdan el tema de la reforma de medios? Pues, se reformó, ya no se en los espacios en la televisión privada ni en la radio, que son los mensajes públicos, pues siguieron los partidos gastando el mismo monto de dinero. El problema es cómo hacerle para quitarle también el monopolio de la administración de los recursos a los partidos políticos, de tal manera de que no sean ellos pues y parte en el asunto de la asignación de los recursos en materia electoral. Mi pregunta era enfocada por lo siguiente. En el Estado de México, cuando se eligió el gobernador, que ahorita es Erubiel Ávila, al otro día de las elecciones aparecían los encabezados con que había acabado, ¿no?, con sus opositores, que había arrasado, que, bueno, histórico, la cantidad de porcentaje que le sacó a los demás. Así lo manejaron los medios, pero en realidad lo que había pasado, que en el Estado de México, en esas elecciones, apenas si se alcanzó el número de votantes necesario para hacerla legal. ¿Sí me explico? O sea, eso es un punto que a nosotros no nos dijeron. O sea, dijeron, no, arrasó tantos puntos porcentuales por encima de los demás. Sí, pero ¿saben qué? Apenas se alcanzó el registro de votantes para poder decir que esta elección es legal. O sea, que estamos hablando que alcanzamos el 50% del padrón electoral, más o menos, según mis ideas o mis cálculos, más o menos. Si yo pienso que si a lo mejor, mi pregunta era enfocada por eso, porque, y veo que cuesta el voto, que esto, que el otro, a lo mejor podemos crear como ciudadanos y como instituciones políticas, los mismos partidos políticos, las mismas instituciones, en el caso del Estado de México, como el IEM, que es el Instituto Electoral del Estado, y las asociaciones ciudadanas, como que esa conciencia del voto, ¿no? Y así a lo mejor dices, bueno, no se alcanzó el 50%, y va a tener que haber una segunda y una tercera vuelta hasta que toda la gente en realidad vote, ¿no? Y a lo mejor esa es mi cuestión. Me enfoqué más a eso porque nosotros, bueno, o la mayoría, o no sé si la mayoría de la gente supo en el Estado de México qué fue lo que pasó. Entonces, si nos damos cuenta, es un gobernador ni del 50% de la gente. Y así hay muchos gobernadores, hasta presidente. No, y así, en general, si nos pusiéramos a revisar, estado por estado, ¿con qué porcentaje de los votos de la lista nominal, porque ya no todos los que están en el padrón votan, sino que votan nada más los que tienen credencial de elector, los que están en la lista nominal? De ahí, de esa lista nominal para municipios, para distritos electorales, de ahí, ¿qué porcentaje? Vamos a encontrar una media, vamos a decir, que puede ir, a ver, Baja California, aquí Paco nos puede ilustrar, tiene niveles de participación del 30%. Y habrá otros estados que tengan el 40%, y otros el 50%, y hasta el 60%, y pareciera que el tope es el 60%. Bueno, de ahí, de los que votaron, ¿cuánto les votaron al ganador? Yo sí ahí me he estado
una tendencia y me encontraba que ninguno pasaba del 25%. Había desde el 15, 18, 20% de la lista nominal. Es decir, es legal, pues son los que tuvieron más votos, pero la legitimidad también pasa por el asunto de la percepción. Se votó 1 de cada 5. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes una gran legitimidad? Y lo grave es que muchas veces, ya estando en el gobierno, no quieren ganarse, digamos, esa legitimidad con el trabajo. Simple y sencillamente ostentan esa legalidad y por lo tanto pues hacen lo que se les antoja, ¿no? No hay, en nuestra sociedad muchas veces no tenemos contrapesos reales en el ejercicio del gobierno. Tenemos serios déficits en distintos campos, por el tema de transparencia, rendición de cuentas, es decir, ahí es letra muerta, ¿no? Pues vamos a continuar porque ya me está mirando feo Paco. ¿Qué nos van a entrar en el tema? Bueno, aquí tenemos el sistema de representación proporcional. Aquí las mayorías simples y absolutas tienden a sobre o subrepresentar las opciones políticas más o menos representativas de las que deberían tener, ya que no asignan a cada partido tantos representantes como corresponden a su fuerza electoral. De ahí el sistema de representación proporcional o RP, en teoría es el método más justo de repartir los votos, puesto que todos los que se presentan unos tendrán poder a la hora de tomar decisiones, salvo una cuestión que lo veremos, depende del umbral electoral. ¿Saben lo que es el umbral electoral? El umbral electoral es el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener derecho a los diputados de representación proporcional o a los regidores en la lista de regidores. ¿De acuerdo? Entonces, esta representación proporcional pues está sujeta a esta variable que está en el diseño. Yo por eso siempre les digo, y lo vamos a ver más adelantito, hay que voltear a ver cuando se habla de reforma electoral, hay que voltear a ver ciertos datos, a ver qué están proponiendo, les adelanto, en materia de umbral electoral. Por ejemplo, hay estados que llegan a tener hasta el 5% del umbral electoral. Evidentemente esto va a generar un sistema prácticamente bipartidista. Tener 5% de la lista nominal, mejor dicho, 5% de la votación emitida, no es poca cosa. Hay otros que tienen el 2%, la mayoría, y así permite entrar a la RP. La otra, cómo se convierten los votos en escaños, también es muy importante, cómo están el tema de los distritos, cómo están diseñados y cuál es el número de representantes en el Congreso del Estado. Son los temas. Finalmente, aquí tenemos el problema del IRP es que generalmente en su aplicación fija un umbral, lo que les decía, mínimo para acceder al reparto de escaños, quedando así aquellos partidos que no lo alcancen, no lo alcancen, automáticamente eliminados o subrepresentados. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 en el censo electoral, la opción A el 30%, la opción B 10%, el C 25% y el D 35%, suponiendo que hubiera otros partidos que no tuvieron, por decir algo, el 5%, pues esos votos se mezclan al final de cuentas, digamos, con la representación. El mismo problema de siempre, ¿no? Yo voto por un partido X, pero ese partido no alcanza el umbral electoral. ¿Qué pasó con mi voto? Y se supone que ahí hay miles de personas que estuvieron metidos en eso, en esa opción,
Sin embargo, por la mezcla que se genera luego, lo que vamos a tener es que van a generar otro tipo de representación. ¿Estamos? Esa es la cuestión. ¿Ya les queda más claro esto, el que hace la ley, que hace la trampa? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Se enseñan muy habilidosamente, generan lo que quieren. Es como cuando educan a un hijo, más o menos lo van orientando hacia donde quieren llevarlo. Y aquí tenemos los sistemas básicos mixtos. Tenemos, estos combinan, por ejemplo, la mayoría simple en una primera vuelta y la mayoría absoluta en una segunda. Ya lo hemos visto esto. Pues emplea la mayoría simple en los distritos uninominales, complementados con diputaciones adicionales, distribuidas por el método de representación proporcional o RP. Generalmente el reparto de los escaños o curules en los modelos RP se hace entre las demarcaciones o circunscripciones plurinominales de cada nación o de cada estado. En el caso mexicano, en el nivel federal, mediante 5 circunscripciones, con 40 diputados cada una, y en los estados una sola circunscripción, y no directamente al porcentaje directo del voto. Aquí tenemos nuevamente un sistema básico, o sea, tenemos, pensando en el sistema nuestro, tenemos 300 distritos de mayoría relativa en el país y tenemos 200 diputados de RP en 5 circunscripciones, de tal manera de que en función del número de votos por los restos mayores van generando, digamos, qué tantos diputados de esos 40, cuánto le tocan a cada uno de los partidos. ¿De acuerdo? El sistema también para el Senado de la República, ¿alguien sabe cómo está conformado el Senado de la República? Son los diputados de mayoría y uno de primera posición, más aparte está el no, perdón, 32 de representación proporcional que se sacan de una circunscripción a nivel nacional, dependiendo del número de votos que hayan tenido. Efectivamente, tenemos, son 64 directos. La primera mayoría va con 2. Luego tenemos uno de minoría y luego uno de representación proporcional. Estos suman 128 senadores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos lo de la segunda vuelta, con 100, ya agregaditos. Tenemos que la opción A tienen 60, la opción C 40%. Por cierto, hay un video, ojalá y lo pudieran ustedes ver en YouTube. No tenemos tiempo para, pero es muy rico porque el Senado de la República hace unos meses llevó un debate, trajo especialistas de muchos países a hablar sobre el tema de la segunda vuelta. Y les invito para que lo busquen, segunda vuelta, Senado de la República, más o menos. Anótenlo, por favor. Si tienen tiempo, verlo hoy en la noche sobre la computadora, véanlo, reflexionen, porque esto nos daría un poco más de luz para aquellos, sobre todo aquellos que tienen preocupaciones por el tema de la segunda vuelta. No es tan sencillo como parece. Bueno, entrando al sistema de partidos, Sartori entiende por sistema de partidos el conjunto de partidos en un determinado estado y los elementos que caracterizan esta cantidad de partidos, las relaciones entre sí, tanto respecto a la magnitud de ellos como a fuerzas relacionales, y en tercer lugar,
las ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas como elementos para determinar las formas de interacción, las relaciones con el medio circundante, con la base social y el sistema político. Es decir, el sistema de partidos tiene una serie de conexiones que es importante tomar en cuenta. De ahí pues también es muy importante pues qué tipo de sistema electoral tenemos para ver qué tipo de cada uno de estos indicadores que están ahí manifestados vamos a tener. No es lo mismo el sistema pluralista o un sistema bipartidista. Las funciones de los partidos, rápidamente: representación de la sociedad, articulación de demandas sociales, agregación de intereses, reclutamiento político, movilización y participación, y socialización política. Esas son las tareas que forman los partidos, que tienen los partidos políticos, de ahí que no es poca cosa, digamos, el papel que tienen en las sociedades constituidas. Ahora sí, aquí pueden ver con mayor claridad el tema de los posibles efectos que tienen. Aquí tenemos estos indicadores a los que les interesa el tema de la ingeniería electoral. Siempre tómenlos en cuenta en sus análisis, sobre todo cuando viene una reforma electoral. La gente inmediatamente dice: a ver, ¿trae segunda vuelta? Pues no, que sí. ¿Hay reelección? No, pues que sí, que no. Entonces nos metemos en un debate muchas veces más mediático que lo que se refiere a los efectos sobre los sistemas de partidos. Se dan cuenta que estas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la elección electoral, casi nunca cambian. Pero si cambian es poco, porque ahí está la clave del poder. Entonces, ahorita les mencionaba el umbral electoral. Los vivos dirán: bueno, vamos a ponerles un umbral bien difícil que lo puedan alcanzar. Le ponen acá el 5% y pues no es fácil, digamos, para los partidos pequeños alcanzarlo, por lo tanto quedan fuera de la jugada. Luego el tema del tamaño de los distritos electorales. Bueno, vamos a verlo en función de los criterios, repito: el criterio geográfico, el criterio demográfico. Entonces vamos a privilegiar el criterio geográfico. Entonces vienen los casos Sinaloa municipal para tener ahí. Pero bueno, habrá otros que digan: no, vamos a generar un distrito más de equilibrio. Aquí tenemos a 10 estados. A ver, quisiera que alguno de ustedes me dijera cómo están constituidos los distritos en su estado. Ustedes en Nuevo León, ¿cómo lo integran? ¿Cómo están, pues, si estos dos criterios se cumplen ahí? Criterio geográfico, criterio demográfico. En el criterio demográfico, no sé. ¿Cuántos distritos tiene su estado? Tiene son 41 diputados, De mayoría. pero A ver, tiene a ver, 50. Los distritos electorales. ¿Cuántos son? ¿O cuántos diputados tiene el estado? Es otra cosa. No sabría decir la verdad. A ver, ¿quién sí sabe de sus estados? ¿Usted de qué estado es? A ver, ¿cuántos tienen? Bien poquitos ustedes. Sí, desde el que tiene. ¿Cuántos? Son 17. 17, ¿cuántos? 17, 25 diputados. 25 diputados, o sea, 17 de mayoría relativa, 8 de RP. Así es. A ver, 5 municipios. ¿Eh? 5 municipios. Para que vean, en el caso de Sinaloa tenemos 24 distritos, 18 municipios. A ver, ¿qué más? En Jalisco son 20 distritos y 19 son electos por representación proporcional. Bueno, no electos, entran por la representación proporcional. Sí, esa era la pregunta. ¿Cuánto se integra el Congreso? ¿Cuántos diputados tiene? 39. 39. Entonces, sí, 20 la mayoría y 19. 19 por representación proporcional. Interesante, porque casi normalmente. Casi el mismo. La misma cantidad. Fíjense, nada más hay una gran diferencia entre un estado y otro.
A ver, ¿quién más? ¿Usted? A ver, otro estado. Estado de... ¿Qué hay de Nayarit? ¿No? Bueno, en el caso del estado de Hidalgo, son 18 distritos y 12 diputaciones de RP, pero son 84 municipios. Otro ejemplo muy interesante. El Estado de México, a ver, tiene una gran cantidad de distritos. No, mejor no te crees. A ver, otro del Estado de México. Otro del Estado de México. ¿Cuántos? Según yo son 75 diputados, por voto entran 45 y los demás son por mayoría y son 126 municipios. Me da la impresión que son 45 de distritos electorales. ¿Sí? No, como Porque más o 45. menos 60, 40, ¿no? ¿O no? Sí, y es que hay, bueno, sí. Por ejemplo, Nezahualcóyotl, como no es a lo mejor muy grande, pero la población es bastante, se divide. Entonces de ahí de un mismo municipio salen dos diputados. Toluca igual, una parte de Toluca es el distrito 1 y otra parte de Toluca es el distrito 20 tantos. Entonces hay municipios que están partidos en dos distritos, pero sí son como 40, 126 municipios. Interesante el dato ese también. Aquí nada más para, pudiste haber agregado en Sinaloa, tenemos 4 municipios, uno de ellos Culiacán, que está un tercio de la población, tiene 4 diputados, 4 distritos electorales de mayoría. Ahome, Guasave y Mazatlán tienen 2 distritos electorales. Entonces, 45. Bien. ¿Algún otro estado? ¿Ningún otro estado hay por aquí? A ver. Bueno, ya lo dijo aquí. Tú eres del norte. Él es del norte. Ok. Siempre se les olvida el sur. Dice un chiste local. A ver. Bueno, tenemos la representación de 16 diputados y hasta 5 por representación proporcional. Y son 8 distritos y son dos de distritos son 8 y aquí pues según son decía 2, pero creo que es información Bueno, ya entonces, con esto terminamos. Entonces vean las fórmulas de conversión en el país que son similares vía IMR, vía RC, el tamaño de la Asamblea Legislativa, vamos a encontrar con que no es la misma en todo el país. Hay estados que tienen un mayor porcentaje de población comunitaria que otros, en fin. Entonces, conclusión, llegamos a que en el país, y ahí voy a hacer un comercial, yo tengo un librito que publicó el IFE, que se llama Los Méxicos Electorales. Entonces yo lo que me metí a revisar hace 3, 4 años todas las leyes electorales para ver cómo resolvían el tema, los distintos temas que estamos viendo. Y nos encontramos un mosaico de diseños que hoy, cuando se habla el tema de hacer un Instituto Nacional Electoral, de inmediato yo me puse contento porque una de las cosas que planteo en el libro es precisamente que debemos ir hacia un sistema electoral homogéneo en lo básico, no tener distintos modelos. Ahorita lo que expresaron ustedes muestra cómo son diferentes los estados, muchas veces vecinos uno del otro y tienen modelos distintos. Entonces, esto plantea la necesidad de homologar no solo fechas de contiendas electorales, sino homologar el diseño para lograr verdaderamente avanzar en esta materia.
bueno, hay otros, en lo que se refiere a la dimensión partidos políticos, tenemos que esto genera problemas en la proporcionalidad, problemas también de volatilidad, de fragmentación y el número crítico de partidos. Bueno, un tema que, y con esto vamos a concluir para mañana, quiero presentarles un poco el ejercicio de lo que hicimos con las elecciones del verano pasado, no, del año pasado, para ver cómo estos efectos tuvo en el sistema de partidos en México, y lo vamos a ver, que fue parte de una ponencia que presentamos hace poco en el Congreso de la CIP, que se celebró en Bogotá. Hoy se habla con mucha frecuencia de la crisis de los partidos políticos. Todos los que están aquí seguramente han oído hablar de la crisis de los partidos políticos. Ahorita mismo, cuando han tomado la palabra, pues, lo expresan de una u otra forma. Los partidos políticos tienen, a lo mejor por lo que alguien decía, un problema de legitimidad, es decir, cada vez la gente les vota menos. Y a eso le podríamos agregar, por ejemplo, el descrédito en el que han caído los partidos políticos, de tal manera de que, por ejemplo, Consulta Mitofsky ha hecho varias veces ha hecho la pregunta de cómo ubica, en dónde ubica en una escala del 1 al 10 a los partidos políticos y a otras instituciones, y encontramos que los partidos políticos y los políticos no pasan el umbral del 6, y están más o menos ubicados en el lugar que están las policías, que ya es mucho que decir. Entonces tenemos un problema de percepción. La gente no confía en los partidos políticos, y bueno, y esto es un reflejo, ¿no?, de la llamada crisis de los partidos. Pero bueno, a ver, por favor, tomen asiento porque me están distrayendo. Ya. Bueno, pero cuando hablamos de la crisis de los partidos políticos, ¿a qué nos referimos? Esto que les acabo de decir, pues sería una manifestación, un problema de percepción. Pero hay otros niveles, hay otras formas de abordar, o cuando menos otras maneras como lo han abordado algunos académicos que han dedicado mucho tiempo al tema de la crisis de los partidos. Uno de ellos es el profesor Cavarossi, un politólogo chileno muy renombrado, que nos dice lo siguiente: dice, la debilidad institucional del sistema político se centra en las causas de la crisis, en las características de este, así como en la desigual y asimétrica integración en las economías latinoamericanas en el sistema económico mundial, y resalta la crisis de representatividad del sistema. Es decir, esa asimetría que podríamos tener en las economías, en la economía mundial, pues nos pone en una situación de mucha dificultad, o mejor dicho, pone en una situación de mucha dificultad a los propios partidos políticos. Es un elemento muy frecuente reconocer que, siguiendo el profesor David Easton, de que los partidos políticos o el sistema político en general tiene una sobredemanda de la sociedad. O sea, en otras palabras, la sociedad le demanda más de lo que pueden dar los partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una sobredemanda a los partidos políticos y no hay soluciones a los problemas que se tienen? Pues inmediatamente aquel que lo sufre pues va a tener un cierto rechazo por estos parásitos, algunos los mencionan, ¿no? Es decir, en realidad hay
una animadversión que se va generando por la incapacidad para atender demanda, tanto en el gobierno como en todas las funciones de la representación política. Entonces, esto nos dirá el profesor Cavarossi, es donde está el principio, digamos, del problema. Quizá hay políticos muy interesados en cambiar la situación de cosas que vive segmentos de la sociedad. Entonces, tenemos que hacen esfuerzos, pero igualmente no pasan, digamos, de nada más de ver los problemas y de declararse incompetentes para poder atenderlos. Entonces esto no resuelve el problema, entonces la crisis se profundiza, la crisis de percepción es mayor. Tenemos, ayer a un político le reconocían un 7%, a vuelta de unos meses puede estar en el 5 o en el 4. Ustedes basta que vean las percepciones humanas, cómo van cambiando en función del desempeño de los políticos. Al final de cuentas, no es que la gente esté desatendida de la acción de los políticos, sino que está viendo en función ya no de las grandes soluciones que pueden ofrecerse en el país, sino qué efectos tiene en su mundo inmediato. De ahí empieza el tema de la percepción. Imagínense cómo pensará una colonia que no tiene los servicios básicos de agua y drenaje. Va a decir inmediatamente que el gobierno de la ciudad funciona, ¿no? ¿Qué va a pensar un agricultor que produce semillas y tiene unos precios de garantía que apenas le permiten para volver a sembrar y vender barato? Pues igual criticará, digamos, al partido político que está en el gobierno, y así sucesivamente. Entonces esto va construyendo la burbuja de descrédito, y entonces se va vaciando, digamos, esa legitimidad histórica que han tenido los partidos políticos para ser los representantes y eventualmente los que solucionen los problemas de la sociedad. Bueno, esto es un poco lo mismo, un poco más bien agregando la otra, combinas otra visión, la descripción del fenómeno de fragilidad del sistema con una visión negativa de sus resultados en términos de eficacia económica, aunque en función con sus propias características políticas. Por lo tanto, pone énfasis en una causa económica estructural y resalta la crisis de eficacia del Estado. Lo que ya comentaba hace un momento. Bien, entonces nos dice el autor, por ejemplo, los sistemas políticos latinoamericanos se encontraban entonces ante dos cuestiones respecto a las expectativas sociales del rendimiento del régimen, si la eficacia en la resolución de problemas, en hallar una salida a la crisis económica en este caso, no podría ser sustituida como una fuente de legitimidad por la simple efectividad, es decir, por la simple capacidad de aplicar un programa y fijar reglas de juego estables para los actores sociales y económicos. Esta es una visión. Es decir, el tema, al final de cuentas, cuando se desborda, digamos, el control legítimo de la sociedad, puede derivar en problemas de no respeto de un marco legal en la que
está funcionando la sociedad, de tal manera de que vienen estos reclamos de que no se respeta el Estado de Derecho. Lo que pasa es que la sobredemanda puede desbordarse y que se puede resultar también incontrolable. La otra cuestión, también respecto a la capacidad de intermediación de los actores sociales y políticos, si se podría lograr una matriz de articulación de la sociedad y del Estado en la que el sistema de partidos se institucionalizara como mediador de intereses. Esta otra opción también debería, digamos, sería ideal en la medida en que los partidos realmente fueran las vías de intermediación, digamos, con el Estado y en esta forma atender los problemas que existen en esa sociedad. Pero bueno, como no se cumplen todos estos, digamos, estas funciones y logran tener un cierto equilibrio, digamos, en la sociedad, entonces se va vaciando, digamos, el sistema de partidos, va perdiendo legitimidad y entonces esto se lleva, digamos, a la arena electoral. Ahorita, por ejemplo, en algunos países de América Latina, volteen a ver, por ejemplo, Venezuela. Hace unos meses una elección donde terminó muy polarizada la sociedad. Y bueno, tenemos las últimas noticias de esta semana donde vemos declaraciones del presidente Nicolás Maduro diciendo que tienen que bajar los precios los empresarios, y esto ha generado, pues, evidentemente una tensión adicional a lo que habría por ahí. Tenemos la declaración de Evo Morales en el sentido de que va a haber doble aguinaldo para todos los bolivianos, es decir, medidas que parecieran más que resultado de una política pública, el deseo, digamos, de atender clientelas, no importando de dónde pueden salir los recursos para cumplir, digamos, este tipo de ofrecimientos. O bien, en casos de democracias consolidadas, tenemos el Frente Nacional francés, donde la hija de Le Pen está planteando políticas también duras en contra de la migración y demás, un poco tratando de establecer un puente de contacto con un sector del electorado que está pugnando por ese tipo de medidas, al igual que en alguna medida lo vemos en Estados Unidos con el señor Arpaio en Arizona, que también más o menos anda en las mismas coordenadas que la señora Le Pen. Entonces tenemos, pues, expresiones que podríamos incluso clasificar de alguna manera que pueden derivar en posturas antisistémicas, es decir, que pueden reventar el mismo sistema económico porque las medidas no parecen caber dentro de la racionalidad del propio sistema económico y sistema político. Entonces esto va generando, digamos, un protagonismo de la figura presidencial o de los personajes políticos más importantes, de tal manera de que lo que sería el complejo institucional no está respondiendo a las necesidades que tiene el promedio. Entonces, en América Latina han surgido este tipo de liderazgos fuertes, pero con pies de barro, un detrenómetro general, mayores problemas. Con esto terminaría. Yo los veo muy inquietos, ya me inquietaron un poquito ahorita. Podríamos tener una sesión de preguntas sobre estos asuntos que también son de relevancia. Sí, yo estaba estructurando. Habla sobre el declive de los partidos políticos y de la falta de gobernabilidad. Recuerdo un comentario que hizo el doctor Luis Aguilar
referente a que el tema ya no era la incompetencia de los gobiernos de atender las demandas sociales, sino la incapacidad de los gobiernos por tantas, ¿no? Por la sobredemanda que se tiene. Entonces, ¿hasta dónde sería sano que la sociedad se hiciera partícipe y atendiera las demandas o los problemas sociales? Y hasta dónde, porque el gobierno también en ese sentido se puede volver muy cómodo y decir, bueno, esto es tarea de la sociedad, ¿no? Y esto también. Entonces ya hasta llegar a un punto como el que estamos ahora de que la violencia ya es tema que la sociedad civil tiene que resolver, cuando el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad es responsable de los problemas sociales? Bueno, a ver, quiero pensar en clave de lo que tenemos hoy en México. Por ejemplo, tenemos muchos municipios quebrados financieramente, muchos estados que están pasando las de calle, digamos, para sostener, y con una alta dependencia, digamos, a los dineros de la federación. No hay estado que no tenga un déficit importante. Entonces, digamos, yo creo que hay que separar lo que es el rol del gobierno, que son autoridades electas, que tienen, digamos, la responsabilidad de establecer políticas que solucionan, que atiendan y eventualmente solucionen los problemas. Y las funciones de la sociedad, pues no podemos atribuirles esa función. La sociedad se organiza para demandar, digamos, lo que tiene como una necesidad inmediata. Hemos visto en los últimos tiempos cómo organismos preocupados por el tema de la seguridad se han creado en muchas partes del país. Hay núcleos de la sociedad que también se organizan por el tema del deterioro ambiental, etcétera, etcétera. Es decir, generan organizadamente demandas y esto se expresa periódicamente. Pero yo creo que es muy difícil querer suplantar la función del gobierno en la sociedad, porque lo más fácil para los gobernantes diría, bueno, pues, que se haga cargo de la sociedad, pero mientras tanto yo administro el dinero. O sea, no puede ser eso. Buenas tardes, antes que nada, mi nombre es María Inés, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me quedé un poco confundida con esto que han hablado de la debilidad institucional, que otra vez esta idea de Panebianco, donde él marca que la debilidad institucional se da por esta organización interna de los partidos, hablando de organigrama, de que una sea vertical y otra horizontal, y otros puntos que él menciona, entre ellos está la falta de autonomía, la dependencia de otros partidos y el capital económico, que están ciertos de esto con lo que usted plantea. La pregunta es que me quedé confundida con esto de la debilidad institucional, el concepto que se traía. Esa es la palabra que no te debilidad institucional. Sí, porque según yo basado en lo que plantea Panebianco, es de que esta debilidad se da más que nada por el organigrama que hay interno a los partidos. En que uno sea fuerte es el vertical y el horizontal es más débil. ¿Qué aspecto entra en esto? Y lo económico y la autonomía que tienen los partidos. Creo que la parte económica de autonomía y la dependencia que tiene un partido es lo que caracteriza esa debilidad institucional. Bueno, a ver. La debilidad de los partidos, visto desde un problema endógeno del sistema de partidos, que lleva a lo que podría ser un cierto elitismo en lo que se refiere al control partidario. Es evidente. Yo creo que tenemos en México, pero en la mayoría de los países, ciertas élites, ¿no? que son los que deciden en la vida interna. Hoy en México, por ejemplo, uno de los grandes temas que generan inmediatamente sacudido entre las élites partidistas es el tema de la democracia interna.
¿Por qué? Porque esto podría poner en juego, digamos, esos liderazgos internos, ¿no? Entonces, es un tema tabú, un tema que entre menos se toque, mejor. Lo hemos visto ahora que se ha planteado, creo que por el PAN lo planteó, el tema de la ley de partidos. Entonces, como tiene que ver un capítulo muy referido al tema de la democracia interna, esto, digamos, ni siquiera mediáticamente se lo dice, dejémoslo así y vamos sobre otros asuntos. Ahora, la debilidad puede ahí radicar parte de esa debilidad. Sin embargo, yo creo que la más importante es la que tiene que ver con el mundo que quieren representar. Entonces, pero ahí está, digamos, mediado, digamos, por el asunto de la participación. Las sociedades cada vez tienen más bajos niveles de participación en materia electoral. Entonces, esto, como ha ocurrido aquí en México, lleva en forma desesperada a buscar alternativas de cómo lograr que con una baja participación lograr una mayor representación, digamos, garantizar la legitimidad del sistema político. Y ahí pues que se hable del tema de la segunda vuelta, como un mecanismo o de las mismas candidaturas ciudadanas, que como vemos también el tema de las candidaturas ciudadanas es un tema que ya se aprobó constitucionalmente, pero que todavía no sabemos qué va a resultar en eso de los Méxicos electorales con la reglamentación en cada uno de los estados. Por ejemplo, hay algunos que ya hablan de ponerle un umbral electoral del 5%, cuando evidentemente un candidato independiente no va a poder competir con los partidos políticos. Entonces, hay mucha simulación en esto para buscar, digamos, abrirle cauces al sistema político, y en el fondo pareciera prevalecer la idea de Lampedusa: cámbiese, cambiar, pero para seguir Hace rato mencionaba algunos puntos de la reforma político-electoral. Sin embargo, considero que falta uno muy importante de mencionar: es la transformación que se piensa hacer del Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral. En este caso, ¿qué tan viable sería esta propuesta sin dejar de lado, obviamente, la autonomía de los estados? ¿Qué pasa si con este cambio, que más allá de ser un simple cambio entre las siglas, implica otro tipo de estructuración? Bueno, esta iniciativa que surgió del PAN y luego también la recogió el Partido de la Revolución Democrática, pretendía en aquel momento atacar dos problemas que se veían en el escenario: el tema de la intervención de los gobernadores en la integración de los órganos electorales, y el tema también del costo de los procesos electorales. Esta iniciativa, que yo la escuché en uno de los congresos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, que hubo acá en el año 2001, allá en Sinaloa, lo organizamos. Ahí estuvo el maestro José Goldenberg, iba también ahí con él su secretario, que se me escapa también su nombre. Entonces, allí por primera vez yo escuché la cuestión de crear un Instituto Nacional Electoral. Entonces, se planteaban ahí las virtudes de este organismo central que existe en muchas otras partes del mundo y que se le organiza los procesos electorales y sin mayor problema. Entonces, hoy que se plantea el tema del instituto, dice el primer dato que llama la atención
los que se opusieron o los que se oponen, porque todavía no ha sido resuelto eso, a que haya este Instituto Nacional Electoral, son los gobernadores. Ustedes saben que como lleva, digamos, una reforma constitucional, está obligado que al menos 17 estados de la federación, 17 congresos de los estados de la federación, los voten. No, el 50, mejor es, el 50 más 1 lo voten, ¿no? Entonces, evidentemente, se parece que con esta negativa que hay, se busca que no prospere la idea y al final de cuentas reivindican el derecho de seguir teniendo mano en la integración de los órganos electorales. Entonces, yo creo que sería bueno que nuestro país tuviera un órgano central. Yo no creo en este argumento de que se lesiona, digamos, el tema de la soberanía de los estados, la autonomía, sino por el contrario, si tenemos un órgano central, podríamos tener una mayor autonomía para integrar y tener a partir de ahí mejores procesos electorales. Finalmente, lo que es claro y que no va a cambiar cualquiera que sea, digamos, el tipo de instituto que tengamos, los electores vendrán, seguirán siendo los que decidan el resultado de las elecciones en cada momento, en cada momento. Entonces no hay por qué temerle, digamos, a un planteamiento de esta naturaleza. A mí me ha sorprendido que el profesor Goldenberg argumente mucho a favor de conservar el IFE, conservar prácticamente el sistema electoral. Dice que bastaría, reconociendo algunos de los problemas, hacerle reformas en las leyes secundarias para de esta forma, para hacerlo funcional de acuerdo a las circunstancias de hoy. Entonces, yo creo que es bueno, digamos, para el país tener un órgano central. Pues que sea la última ya para cerrar con este tema. A ver. Mañana vamos a volver sobre el tema de los temas que Bueno, primero que nada, mi nombre es Juan Carlos Vélez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la pregunta es en base a un fenómeno que me tocó ver en 4 estados en las elecciones de 2010. Me tocó ver una coalición de partidos que son de ideologías nada que ver, izquierda con derecha, conformando un frente para querer tomar un partido que pues, se mantenía hegemónico en esos estados. El caso en Sinaloa, el caso que vimos en Oaxaca, el caso que vimos en Puebla, y se me va el nombre del otro estado. Me parece que era Hidalgo o Guanajuato, no recuerdo. Mi pregunta es esta. ¿Cree usted, Durango? Bueno, ¿cree usted que los partidos políticos en México han dejado de lado su ideología y han caído más en el pragmatismo del momento? ¿O bien considera que es un intento desesperado que tienen de este tal bloque político para querer quitar a otro en tanto la lucha al poder? ¿Cuál es su posición referente a esto? Yo creo que vivimos tiempos totalmente desideologizados, es decir, digamos, las coaliciones no están en función de la identidad partidaria, sino en función de la propia circunstancia en la que están cada uno de los partidos y buscan por la vía de la agregación lograr triunfos. Yo creo que si no hubieran ido en coalición el PAN y el PRD en estos estados, evidentemente no hubieran ganado. Ha sido muy difícil. Entonces, son estrategias pragmáticas. Vuelvo a lo mismo, bueno, el asunto no es
formen coaliciones electorales. El problema es que son incompletas. Yo me preguntaría por qué se está gobernando Oaxaca, por qué ideología o qué políticas Puebla, Sinaloa. ¿Sabes? Ahí en nuestro estado particularmente en lo que se ha caído es un fuerte personalismo, es decir, están más allá de los partidos políticos, es una expresión de la crisis de los partidos. Es un hombre que llega ahí ciertamente con los apoyos de algunos partidos, pero al final de cuentas se integran gobiernos al gusto no de estos partidos, sino al gusto del triunfador, del gobernante. Pues se generan los llamados gobiernos de cuotas y cuates. Entonces esto no es lo que le votó la gente, sino que votaron los programas que ofertaron a la contienda. Bueno, muchachos, nos vemos ya mañana.